Saludos. La experiencia que hoy vamos a conocer es una de esas SM que son un poco difíciles de transmitir y que es por eso que no suelen tener tanta difusión, porque son de ese tipo que suena un poco extraño por el no poder encajarlas en un marco lógico, en lo que es el desarrollo temporal de nuestro propio cerebro y nuestra propia personalidad. Entonces, este tipo de experiencias suelen ser, de alguna forma, tal vez dejadas a un lado, pero creo que es importante, si realmente queremos conocer la profunda realidad de todos estos hechos y ser conscientes de todo lo que ocurre en torno a las experiencias cercanas a la muerte, creo que es importante que conozcamos todas, así nos parezcan coherentes o no podamos entenderlas. Lo importante es conocer todo de una forma global y completa, para así tener la oportunidad luego de llegar a conclusiones personales. Así que esta experiencia es una de esas, como ya hemos visto algunas en el canal, las cuales son difíciles de entender debido a que la persona manifiesta que tiene el recuerdo de estas experiencias y que ya las traen de muy pequeños, es decir, tal vez son niños, tal vez tienen 5 años, incluso menos, o 6, están en una edad en la cual el cerebro humano no está desarrollado y por supuesto la personalidad no está formada como para tener determinados pensamientos que acompañan a esos recuerdos. Sin embargo, estas personas los traen con ellos. Entonces, tal vez estas personas han vivido, por ejemplo, algún accidente siendo muy pequeños, siendo apenas niños, apenas infantes, y sin embargo traen con ellas de toda la vida y desde entonces un recuerdo que con el tiempo pueden expresar y que hace que nos demos cuenta de que aparentemente lo que ocurre es que incluso los niños, al tener este tipo de experiencias, muchas veces, en realidad, al salir del cuerpo, al alejarse de su, entre comillas, personaje infantil, se dan cuenta de que en realidad son almas mucho más conscientes, que tal vez incluso se pudieran describir como adultas, que ya tienen, digamos, un desarrollo previo, por lo tanto se ven desde fuera y piensan como adultos, cosa que luego suele ser muy difícil de transmitir a los demás con el paso de los años, porque claro, tú no puedes contar estas experiencias tal como son y que las viviste siendo un niño y pensaste semejantes cosas, pero ocurren y son difíciles de transmitir, pero son importantes. Así que veremos este caso, que es un ejemplo más de este tipo de experiencias. Así que la persona que comparte su experiencia cercana a la muerte, sus recuerdos, diría lo que sigue. En ese entonces, en el año 1969, yo tenía solo 3 años y era una cálida tarde de verano. Tenía una pelota rosa y recuerdo verla rodar desde el muelle hasta caer en el agua. Y yo fui tras ella, tras mi pelota, saliendo del muelle. No tenía nadie alrededor observándome y recuerdo encontrarme de pie en el suelo del océano y con el agua sobre mi cabeza. Estaba en esa situación, pero no sentía ningún temor. Luego, el recuerdo que tengo es el de estar parada sobre el agua y mirándome, pero ahora viéndome ya acostada en la playa y viendo a mis padres y a otros miembros de mi familia arrodillados alrededor de mí. Ellos se sentían molestos, era evidente, porque estaban intentando salvar mi vida. Y mientras miraba, yo podía darme cuenta, sabía que tenía a alguien que estaba a mi lado. Y esta figura era mucho más alta que yo y además era mucho más alta que una persona promedio. Y esta figura se sentía
como mayor y más inteligente que yo. Nunca, en mi recuerdo, volteé para mirar a la figura. Esta figura se sentía más como una guía que como un miembro de mi familia. Era como si ambos, esa entidad y yo, perteneciéramos a donde estábamos, a un nivel no físico, mientras observaba esto, y ambos teníamos el mismo sentimiento por mi familia. Y ese sentimiento era como que tanto esa entidad como yo éramos inteligencias superiores, y yo sabía claramente que estaba mucho más arriba de lo que podría saber un niño de 3 años. Yo sentía que este estado era mi verdadero yo y que era de donde realmente provenía. Sé perfectamente que no quería volver a mi cuerpo y que además no sentía nada por esa gente que estaba allí en la playa intentando reanimar mi cuerpo. Sabía que estas personas me amaban y que además tenían miedo, y yo sentía que no pertenecía a ellos y que su existencia era realmente confusa, complicada y mucho menos que mi verdadera existencia. Ellos, yo sabía, no tenían el conocimiento que yo tenía. Sabía que donde estaba yo era real, ya que me sentía como en casa. Ambos, yo y la figura a mi lado, teníamos una mayor conciencia y percepción que mi familia por lo que era mi cuerpo terrenal. Yo estaba completamente viviendo el momento presente y podía sentir como si tuviera una profunda comprensión de todo. No sentía miedo y sabía que no quería volver a mi cuerpo. No veía a mis padres como si fueran mi madre y mi padre. Los veía como si no les perteneciera, porque yo no era realmente una de ellos. Tuve en determinado momento la certeza de que iba a volver al cuerpo físico y pude sentir que esta figura que estaba allí conmigo lo estaba para darme la comprensión de que era necesario que yo retorne. Entonces, repentinamente, escuché algo así como un aplauso muy fuerte, pero tan fuerte que me resultó casi como el estampido de un trueno. Y con esa especie de chasquido o aplauso me encontré nuevamente dentro de mi cuerpo y rodeada de mi familia. Comencé a toser agua y a temblar violentamente. Estaba mojada, tenía frío y lloraba mientras buscaba nuevamente la seguridad de mi familia. Yo no pensé nuevamente en todo lo que había sucedido hasta mucho tiempo después. Recuerdo que durante muchos años adelante, cada vez que mis hermanos me molestaban, yo iba a mi habitación, lloraba y decía en voz alta: quiero volver a casa. ¿Por qué no me dejas volver a casa? No quiero quedarme aquí. Y eventualmente me dormía y despertaba sintiéndome mejor. Luego, en algún momento, todo aquello se detuvo, pero nunca olvidé esa experiencia. Puedo recordarlo tan claramente, incluso hoy. Todavía puedo escuchar ese aplauso
y recuerdo cómo se sentía estar con esa figura superior a mi lado. Y algunas veces me pregunto por qué no habré visto una luz brillante, ni sentir esa calidez, o no tuve sentimientos alegres. Mientras estuve en esa otra realidad, podía ser consciente de que la vida en la tierra era dolorosa, llena de infelicidad, turbada, y que era una lucha. Y siempre había una dificultad tras otra mientras trataban de evitar o manejar una dificultad luego de otra. Y sentía que en realidad en ese otro lado en donde estaba era lo real y lo verdadero. El dolor y los problemas terrenales no existían allí.